Como serpiente yo te enredé, entre mi garra yo te agarré. Ahora me baño en champán rosé. Will you hold on to the words that I say? And I think I'd be the first if you stayed with me. El día de hoy los quiero felicitar, antes de iniciar con este entrenamiento, por haber tomado la decisión de calificar. Creo que en tus decisiones y en la suma de buenas decisiones se encuentra el éxito que quieres obtener. Entonces, cada promoción es una decisión. Detrás de cada calificación está la decisión de ganar. Yo sé que todos y cada uno de ustedes habían ganado esta promoción antes de ganarse la promoción. ¿Por qué? Porque en cuanto le escucharon, dijeron, yo voy a estar ahí. Yo, sí o sí, a como dé lugar, voy a ganar. Y por eso están aquí. No están todos, no está el 100% de los distribuidores de Medellín, están los ganadores de Medellín. Y entonces, entre ganadores nos pulimos, entre ganadores nos sacamos filo, entre ganadores nos hacemos mejor. Y creo que estos espacios nos brindan valor a todos. Además del hermosísimo, hermosísimo lugar en el que nos encontramos, que nos pone a soñar, nos pone a conectarnos con nuestro merecer y con la abundancia. Entonces, ahorita que desayunemos, vean la casa, vean las casas, véanse en la casa. No solo vean la casa, sino véanse en la casa. Vean la casa de sus sueños construida ahí, vean la casa de sus sueños aquí al frente, véanse viviendo esta vida y esta realidad, porque creo que eso es lo más importante. ¿Cómo están? Bueno, como les dice Juanca, también felicitarlos por estar aquí el día de hoy, por hacer esos méritos de ganarse esta promoción. Es la manera correcta de avanzar en el negocio. Siempre logrando pequeñas recompensas que el día de mañana te van a llevar a grandes resultados. ¿Sí? Los pequeños pasos siempre creo que son los pasos más importantes para poderte visualizar a donde quieres estar el día de mañana. Y bueno, creo que es un lugar bastante inspirador, no solo para ustedes, sino también para nosotros, el ver este conjunto, ver estas casas, el saber que es cuestión de tiempo para que el día de mañana estemos viviendo esto como una normalidad y no que sea como una promoción, ¿sí? Y yo soy partidario de que las experiencias son necesarias vivirlas para uno contagiarse de ellas y que el día de mañana pues quieras volverlas a repetir. Creo que hay muchas personas que nunca se visualizarían viviendo en un lugar como esto porque quizás nunca han pisado un lugar como este, nunca han tenido la oportunidad de estar aquí, entonces lo ven tan lejano que no se visualizan el día de mañana aquí. Es un poco lo que nos ha sucedido a nosotros cuando pues hemos tenido la oportunidad de viajar por el mundo, ir a promociones a nivel mundial, como es el caso de las Maldivas, Rusia, Ibiza, una cantidad de lugares que ni siquiera estaban en mi mapa de sueños. Los veía de una u otra manera como muy lejanos, pero cuando puedes ir allá, experimentarlo, vivirlo, probarlo, olerlo, tocarlo, entonces dices, creo que me lo merezco. Sí, creo que el día de mañana puedo volver, puedo regresar, creo que no es una limitación. Así es que por eso es tan importante que en este proceso estén en todos los eventos, en todas las promociones, porque es esa oportunidad de quitarte una limitación mental de que no mereces algo. Cuando lo empiezas a merecer de una manera repetitiva, pues se empieza a volver un normal en tu vida. Ya no se empieza a ver como una limitación, sino que se empieza a ver como parte de tu vida, parte de tus objetivos. Así que, pues nada, espero que ya estén visualizando qué es lo que quieren construir aquí el día de mañana. Porque estamos en uno de los mejores sectores de Medellín. O sea, esta zona, desde lo que yo conozco, puede ser hasta un poco mejor que Llano Grande. Estas tierras apenas las están construyendo, porque eran tierras de gente muy adinerada. De hecho, frecuento mucho esta montaña allí porque es donde monto bicicleta. Y tengo varios amigos que viven en la zona. Y son unas casas, unos lugares que tú dices, ¿en serio? O sea, aquí en Medellín hay lugares así. Pues sí, los hay. Solo es porque quizás a veces uno vive en un mundo muy diferente. Entonces creemos que no existe este tipo de riqueza, este tipo de abundancia, pero la hay. Entonces si la hay,
es porque podemos todos lograrlo, porque estamos en la misma ciudad, en el mismo país. Entonces, bueno, la dinámica que queremos implementar en este entrenamiento es muy sencilla. Creo que ya saben de qué se trata, es ir más como al grano. Es que ustedes puedan preguntar y nosotros responder. Porque de esa manera pues vamos a tratar de mejorar o capacitar en puntos específicos que sienten que están perdidos, que sienten que no encuentran como la manera de avanzar, que sienten que no han desarrollado estas habilidades. ¿Sí? Entonces, ¿quién quiere empezar? Todos van a pasar, todos van a preguntar, ¿no? Nadie se salva. Sí. Entonces, la idea es que todos puedan hacer una pregunta concreta, una pregunta acerca del negocio, acerca del ser, acerca de habilidades, y puedan dirigirle esa pregunta ya sea a Pipe, o a mí, o a los dos, porque tenemos dos perspectivas muy diferentes de llegar a la misma raíz, entonces, para poder complementarnos, pero todos van a preguntar, nadie se va a salvar. Entonces, ¿quién quiere empezar? Les voy a dar un micrófono y lo van pasando cuando hagan la pregunta, ¿va? Sobre una experiencia se puede, pues. Adelante. Por ejemplo, mi sueño siempre ha sido ir a Maldivas, por completo. Entonces, ustedes dos que fueron, no sé qué cambió en ustedes después de ese viaje o las experiencias que tuvieron. ¿Qué fue lo que más les gustó allá, de estar en ese lugar? Pues para mí fue uno de los viajes más extravagantes, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Desde que llegas a este país, Maldivas está compuesto por islas, ¿sí? O sea, no hay ningún lugar que sea como terreno abierto. Todos son islas, islas, islas. Y desde que llegamos a Maldivas, pues es como que te encuentras con un mundo completamente distinto. Así hayas viajado a Europa, así hayas viajado a Estados Unidos, así hayas viajado a cualquier parte del mundo, creo que no hay nada parecido a las Maldivas por la manera como es el país. Y desde que llegamos, llegas a la capital, que se llama, creo que es Malé. Y para poder llegar al hotel, tienes que ir siempre en avioneta. Y son estas avionetas que despegan y aterrizan en el agua. O sea, eso es como los taxis del país. Entonces, prácticamente nos bajamos del aeropuerto normal, donde los aviones aterrizan normal, y nos dirigimos a un aeropuerto que no sabría cuál es el nombre, pero es un aeropuerto solo de... En el agua. Sí, en el agua, literal. Un aeropuerto lleno de muelles. De muelles, haz de cuenta muelles, pero en vez de lanchas eran puras avionetas. Entonces te subes a la avioneta y literal la avioneta te deja en el hotel, ¿sí? En el hotel. Y es de esos lugares que te encuentras literal en el medio de la nada. Para donde mires es solo agua, agua, agua. O sea, estás en una isla, es como vivir una experiencia de una película. Porque estás en una isla y alrededor no hay nada, absolutamente nada. Y solo te puede sacar de allí un avión, nada más. Porque el único barco que llega creo que son barcos para suministros, pero no hay transporte por agua, ¿sí? Entonces, creo que son de esas cosas que tú dices, wow, realmente vale la pena venir a este lugar, vale la pena hacer mil y un locuras para vivir una experiencia como esta, porque te puedo decir a ciencia cierta que es una minoría a nivel mundial que puede experimentar este tipo de cosas. No todas las personas tienen la posibilidad de decir fui a las Maldivas. Entonces, hoy lo agradezco porque Dios me puso en este lugar, en este proyecto, y este proyecto me permitió como desbloquear esa limitación y darme cuenta de que puedo ir a cualquier parte del mundo. Entonces, creo que siéntanse un poquito afortunados de que están trabajando en una empresa de personas con un nivel de locura o un nivel de pensamiento muy distinto al normal, y por eso es que la empresa siempre busca ponernos en sitios que te exploten la mente y que te cambien desde adentro, que es lo más importante. Sí, te puedo mencionar, comimos caviar, tomamos champaña de Don Periñón, o sea, todos los lujos que te puedas imaginar. Había un restaurante bajo el agua, una habitación bajo el agua, o sea, cosas así increíbles. Pero creo que este tipo de cosas materiales las puedes experimentar en muchos lugares. Pero lo que este lugar hace es que te cambia de adentro, desde adentro. ¿Sí? Te cambia de una manera que dices, increíble, no puede ser que estuve en las Maldivas. Es más, hoy me arrepiento de no haber tomado
tantas fotos como debía haber tomado. Y es como que a veces busco las fotos y digo, mierda, ¿por qué no tomé? Claro, estábamos muy ebrios, porque de 3, 4 días que estuvimos, hubo como 5 fiestas. O sea, habían más fiestas que días de estadía. Entonces, pues bueno, fue difícil también, pero valió la pena. Sí, yo creo que todas estas experiencias que nos brinda la empresa son fundamentales porque, como dice Pipe, nos cambian desde adentro. Entonces, el exponerte a esos lujos y el exponerte más allá de a un lujo o a un lugar, creo que constantemente nos exponen a imaginaciones superiores a la nuestra. Y a lo que me refiero con esto es que normalmente no nos damos cuenta que la vida que vivimos, los lugares a los que vamos, antes de existir, existieron en la imaginación de alguien. Por ejemplo, esta casa es hermosa, es increíble, y es hermosa e increíble porque primero tuvo que existir en la imaginación de un arquitecto. Y entonces hoy llegas y te expones a la imaginación enorme, a la imaginación sin límites de un arquitecto. Y eso automáticamente te hace empezar a soñar. Entonces las Maldivas, sí, es un lugar natural hermoso, pero los hoteles fueron creados primero en la imaginación de algún loco que dijo, yo creo que puedo construir el primer resort 5 estrellas en medio del mar, flotando en medio del mar, aunque en algún momento se llegue a hundir, porque ese es el proceso natural. Y entonces alguien lo suficientemente loco lo imaginó y luego lo trajo a la realidad. Y estar dentro de esa imaginación de alguien que es un soñador loco te hace soñar más en grande. Entonces, creo que es una experiencia que todos deberían buscar vivir antes de que se hundan. Por ejemplo, en mi caso personal, yo ya sé a dónde quiero ir de luna de miel, ya sé el regalo que quiero que mi cuñado nos dé en esa luna de miel. 2 noches en esa habitación bajo el agua. Imagínense. O sea, es una habitación que está abajo del agua, está como 50 metros abajo del agua y estás dormido, pero estás viendo tiburones pasar por encima de ti. Imagínense esa locura. Y entonces el poder darte cuenta que eso existe en este mundo es también darte cuenta que tú puedes crear tu propio mundo si decides imaginar y decides manifestar eso con lo que sueñas y traerlo a la realidad. Entonces, son experiencias que te rompen el calzón mental, como decimos, rompen tus limitaciones, rompen con la carencia, te expones a la abundancia y tienes que aceptar que existe. Muchas veces vivimos en nuestro mundito creyendo que todo es carencia, que todo es malo, que todo es trágico, pero estar aquí es aceptar que hay mucho dinero, aceptar que en el mundo hay mucha abundancia y aceptar que tú no la tienes aún porque no has aceptado la abundancia como parte esencial del merecer. Cuando la aceptes, entonces el cielo es el límite. Gracias. Bueno, mi pregunta es, o como una idea, de que normalmente de afuera venimos con una mentalidad diferente. Yo soy relativamente nueva en el proyecto, llevo 7 meses, y el cómo conectarse, por más charlas que ustedes nos dan, que es el proceso, que uno se enamora del proceso, verlos a ustedes, pero el ¿qué te mueve? O sea, ¿cómo te conectas? Para mí es mi primera promoción. Ahora me empiezan a mover porque nunca me movía una promoción. No era como que, bueno, sí. Entonces es como, ¿qué hace que te conectes? Porque muchas veces dicen que el ser humano se mueve desde el dolor, pero hay seres humanos que no se mueven desde el dolor, hay cosas que no los mueven, simplemente como que caminan porque les toca caminar, digámoslo de esta manera. Pero entonces como, ¿qué es para que te conectes? Creer en el proyecto, creo, sé que sí funciona, sé que va a haber un resultado. Pero es más allá como cómo te conectas, qué te mueve, qué te lleva, aparte de no el dinero y el resultado, sino como dentro. Okay. No sé si me hago entender. Creo que todo movimiento, sin importar si es el dinero o el resultado, viene de adentro. O sea, quieres dinero porque quieres sentir algo y eso viene de adentro. El dolor y placer te mueven únicamente si has experimentado placer y has experimentado dolor. Porque si no has experimentado los contrastes, entonces no vas a entender qué es el dolor ni qué es el placer. Si lo único que conoces es dolor, entonces el dolor no te va a mover porque es tu normal. Y cuando es tu normal, pues
Si es lo normal, es lo que ya has aceptado como una realidad. Y el movimiento creo que se encuentra en exponerte y estar constantemente a través de tu decisión en los lugares correctos, en los momentos correctos y con las personas correctas. El día de hoy estás aquí porque por fin dijiste, me la voy a ganar. No sé si me mueva, no sé si es lo que me motive, pero voy a ganar. Eso es lo que me mueve, ganármela. Y entonces hoy estás aquí. Hoy estás exponiéndote al placer. Y en el contraste de tu realidad con esta realidad se encuentra un nuevo dolor. Un nuevo dolor que es ambición, que es hambre, que es darte cuenta que no todos viven como creemos que todos viven. Y cuando te das cuenta de eso, entonces empiezas a soñar. Y entonces creas nuevos estándares dentro de ti que van a generar movimiento externo. Pero la única forma de lograrlo es moviéndote. Es ubicando quiénes son las personas correctas, cuáles son los lugares correctos y dónde está la información que aún no tengo para entender lo que aún no entiendo. Porque en la información que aún no tienes para entender lo que aún no entiendes, está el resultado que no tienes. Y entonces dar esos pasos, aún sin el conocimiento, creo que eso es lo más importante, es el exponerte. Entre más te expones, más vas cambiando, más vas evolucionando, más vas queriendo. Nosotros cuando empezamos estoy seguro que no queríamos lo que hoy queremos, no soñábamos lo que hoy soñamos y no nos movía lo que hoy nos mueve. Pero gracias al proceso, al estar en el lugar correcto, en el momento correcto y con las personas correctas, nuestro entendimiento ha cambiado y lo que hoy nos mueve ya no es lo que antes nos movía. Entonces, hoy a lo mejor lo que te mueve es algo simple, algo pequeño y está bien que te mueva, muévete a través de eso. Eso es la motivación, es un motivo de acción. Sin motivación no hay acción. Entonces, empieza a exponer tu mente a situaciones, circunstancias, conocimiento, información y personas diferentes y vas a encontrar motivos para accionar. Y a partir de esos motivos vas a tomar acción, te vas a mover y vas a llegar a un nuevo lugar donde vas a encontrar nueva información y nuevos motivos de acción y así vas creciendo en el proceso. Y cuando te das cuenta estás viviendo en esta casa. Pero empezaste moviéndote por algo que a lo mejor era quiero calificar a bronce. Y de ahí, de motivo de acción en motivo de acción en motivo de acción, llegas a los grandes resultados. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Yuri. Yuri. No se les olvide decir el nombre. Bueno, Yuri, me imagino que por la pregunta que hiciste va más allá de solo ganar dinero, ¿no? Porque a la gran mayoría de personas cuando conocen Bihib y quieren hacer Bihib, pues los conecta el dinero, ¿sí? Y creo que está bien, porque imagínate que vendiéramos un negocio donde les dijéramos, sí, vas a viajar por el mundo, te vas a transformar, vas a cambiar, pero no vas a ganar. Pues creo que no sería atractivo, ¿no? Creo que nadie iniciaría el negocio. Y es interesante porque sí, la gran mayoría de personas van detrás del dinero, los conecta el dinero. Pero Bihib es mucho más que dinero, es mucho más que solo ganar dinero, es lo interesante. Porque realmente nos transforma a un grado de que nos volvemos distintos. Y creo que esa es la verdadera conexión que tienes que encontrar. La conexión de tu propio yo, pero el yo del futuro. De cómo te visualizas en el futuro. O sea, piensa cómo será Yuri en 3 años. Cómo se vestirá Yuri. Cómo hablará Yuri. Qué cosas dirá cuando esté en el escenario. Qué países estará visitando. Cuántos seguidores va a tener. Si es como que visualiza qué persona vas a ser en el futuro. Y creo que eso es de las cosas más interesantes que tiene el proyecto. La manera como las personas empiezan a descubrir sus potenciales y sus habilidades. Empiezan como a abrir un mundo completamente nuevo. Y es como esa posibilidad de potenciarte como ser humano, ¿sí? Y creo que esa es la conexión bonita, es tener ese interrogante de quién voy a ser en un periodo de corto tiempo. Porque, no sé, ahora veía a Pipe hablar, Pipe no hablaba así, Juanca no hablaba así, nosotros no hablábamos así, no nos vestíamos así, Jess no se vestía así. Creo que es tan sencillo como ver las fotos nuestras de hace 5 o 10 años. No éramos lo que éramos, no éramos lo que somos hoy, ¿sí? Entonces creo que esa debería ser la conexión que te debe mover.
Es como ir caminando hacia un mundo que estás apenas explorando. ¿Sí? Es como que, no sé, decides embarcar un viaje a Sudamérica. Y es eso. Es como que de aquí a Sudamérica te vas a encontrar 1000 cosas. Personas, paisajes, gastronomía, lugares. Y es un camino que vas a empezar a descubrir. Y eso es lo que te permite el proyecto. Que empieces a caminar hacia tu propio mundo desconocido, donde te vas a encontrar como una persona completamente distinta en un par de años. Y eso es lo que me parece más bonito del proyecto. Ver el antes y el después de las personas. Ver cómo se transforman para bien. Sí. Muchas gracias. ¿Quién sí? Bueno, Pipe, Juanca, primero que todo agradecerles por estar acá, porque no solo creo que a mí, sino que a todos nos llena demasiado compartir con ustedes y con todos ellos. Bueno, yo tengo 2 preguntas. La primera es que cuando uno inicia en el negocio, uno inicia con un juego. Llega un momento en de que de pronto uno pierde el juego. ¿Cómo volvieron a encontrar ustedes ese juego para poder seguir en el negocio? La segunda, ¿cómo encontraron, o por qué, mejor dicho, cómo supieron que el claro, el por qué están haciendo esto? Tener claro, mejor dicho, este es el por qué, es este y no es nada más. Porque a veces no encontramos el por qué estamos haciendo el negocio. Entonces, esas son mis 2 preguntas. Pues creo que las 2 preguntas están un poco relacionadas, ¿sí? Y a ver, desde mi punto de vista, cuando pierdes el juego, me imagino que te refieres a que no encuentras los resultados que quieres obtener. Y creo que cuando pierdes el juego es entender cómo funciona el juego desde otros puntos de vista. Sí, es como mirar el juego desde otro ángulo y ver en qué estás fallando y qué puedes mejorar. Por ejemplo, ahora estamos muy enganchados jugando ajedrez. ¿Sí? Entonces, hemos jugado ya muchas veces, con Dayan, con Juanca, con Edwin, con Johnny. Entonces, a medida que vas jugando con ellos, te vas dando cuenta cómo juega cada uno, qué jugadas hacen, cuál es la manera como juega cada uno. Entonces, a medida que vas jugando, vas entendiendo que todos juegan de manera distinta. Entonces, tu postura a la hora de jugar con cada uno de ellos cambia, porque sabes que uno ataca de una manera, otro tiene otra estrategia, otro es más arriesgado, otro juega más a la defensiva. Entonces creo que el negocio es un poco similar. Todos tenemos algunas virtudes y algunos defectos. Hay algunas virtudes que se acomodan muy bien con el negocio y que nos permiten avanzar muy bien en el negocio. Es como la virtud de alguien que es muy empático, la virtud de alguien que no tiene pena al hablar, al comunicar, entonces se le da muy fácil hablar con sus prospectos, dar un seguimiento, se le da muy fácil subir al escenario y dar una bienvenida o empezar a como dar esos primeros pasos de expositor y de orador. Pero hay otras personas que no, hay otras personas que, como yo, en mi caso, yo no traía esa habilidad. Yo esa habilidad la desarrollé en el negocio, la desarrollé, sí, equivocándome, cagándola, pasando penas. Hubo un par de veces en un BOM que me dio como ese pánico escénico, donde colapsas y tu voz se quiebra y no eres capaz de hablar y es como que me tocó ir a tomar un vaso de agua y decir, perdón un momento, sí, es como que de esas cosas que cómeme tierra, sí, es como que puta, ¿qué hago? Pero esas cosas solo se aprenden equivocándose, ¿sí? Pero la única manera de ganar el juego es jugándolo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero entonces no cometiendo el mismo error. Los errores están es para darnos enseñanzas y no volverlos a repetir. Y si sabes que perdiste el juego es porque cometiste un error. Pero entonces darte cuenta cómo no vuelvo a cometer ese error para poder seguir avanzando y para poder seguir progresando. Muy bien, creo que... Gracias. Fuerte aplauso, fuerte aplauso. Creo que el juego únicamente sería divertido si pierdes, de vez en cuando. Si solo ganas, sería el juego más aburrido del mundo. ¿Quién de ustedes no sabe jugar ajedrez? Yo. Bien, entonces muchos de ustedes no saben jugar ajedrez. Imagínense que yo sí sé jugar ajedrez y entonces les digo uno por uno, vamos a jugar ajedrez. Se sientan y gano. Y luego juego contra el otro y gano. Y luego juego. Obviamente sí voy a ganar. ¿Por qué? Porque yo sé jugar el juego y ustedes no saben jugarlo. Ustedes no se van a divertir. ¿Por qué? Porque no saben jugar el juego. Y yo tampoco me voy a divertir. ¿Por qué? Porque
si no pierdes, si no hay un reto, si no tienes que superarte, entonces el juego carece de valor, carece de sentido. Entonces, creo que perder es parte del juego y de cada derrota y fracaso tienes que estar dispuesto a aprender. Tienes que tomar acciones diferentes. En este juego de ajedrez, por ejemplo, inicié ganándole a Dayan, pero luego Dayan estudió y entonces ahora estudia el juego de ajedrez. Y regresé la siguiente semana y ahora ya no le podía ganar. Y yo, este perro, ya no le puedo ganar, ¿qué hizo? Pues estudió el juego. Y entonces, ¿qué hago yo? Me voy a mi casa y estudio el juego. Y entonces antier ya le gané y ya me siento bien y él va a seguir estudiando. Y entonces Pipe estudia el juego y todos los que estamos jugando este juego nos volvemos mejores. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que nos sigan ganando. Sí podemos permitir que nos ganen, pero no podemos permitir que nos sigan ganando. Y la única forma de cambiar una derrota y hacer que la derrota se convierta en victoria es a través del aprendizaje. Obteniendo la información, cambiando tu comportamiento, cambiarás tu resultado. Y el porqué del juego, el propósito del juego. El porqué y el propósito van a ir cambiando. Porque en ocasiones ganar el juego también es perder. ¿Por qué digo que ganar el juego es perder? Porque a veces nos ponemos un propósito y luchamos toda la vida por cumplir con ese propósito. Pero si no analizamos lo que hay detrás del propósito, entonces puede que alcancemos un ideal vacío. Y al alcanzar el ideal vacío, cuando logras el propósito, cuando ganas el juego, ya no hay juego, porque ya lo alcanzaste, ya lo obtuviste. Para algunas personas en el negocio, su único propósito era calificar a platino. Nunca se vieron como diamantes, nunca se vieron como diamantes negros, solo se vieron como tengo que calificar a platino, es mi único propósito en la vida. Y entonces hay personas que han calificado a platino y se rinden. ¿Por qué? Porque aunque ganaron el juego, cumplieron su propósito dentro del juego, no siguieron jugando, no crearon un nuevo propósito. Entonces, lo que a Pipe y a mí nos movía el primer mes, no es lo que nos mueve hoy en día. Hoy en día no jugamos el juego por ser platino, por ser zafiro, por ser rubí. ¿Por qué? Porque ese juego ya lo ganamos. Hoy en día tenemos otros propósitos y otras razones por las que estamos jugando el juego. Pero tú tienes que analizar cuál es tu propósito actual y después de ese propósito asociar uno nuevo. ¿Para qué? Para poder jugar ahora un juego más grande. Y entre más grande el juego, más retador. Y entre más retador, más vas a tener que expandirte, que crecer, que aprender para poder ganar ese juego. Pero en todos los juegos, entre más difícil, más divertido. Entonces, aprende de las derrotas para entonces poder llegar a las victorias. Gracias. ¿Cómo es? ¿Cómo hago para aprender a manejar mis emociones cuando yo estoy muy, muy prendida, sea en una competencia o sea personalmente con mi mesa y obviamente quiero ser la mejor, estar, hacerle y mi equipo o en este momento el de la competencia o mi mesa o bueno, no quieren, se compran excusas, no están prendidos, entonces eso para que no me afecte a mí, porque soy de dos límites, o estoy muy prendida, quiero que todos lo hagan, quiero ayudarle a todos, estoy y tal, o entonces ya me importa un culo, hagan lo que les dé la gana, no les voy a rogar. Entonces como para aprender cómo a llevar esa situación, como no ser tan al límite, como los quiero matar, o ya los suelto y ya entonces que... Bien, entonces eres extremista en esos dos comportamientos, o no controlas nada, o lo quieres controlar todo. Y ese es el gran dilema. Si vives de esa manera, vas a llegar a sentir mucha frustración. ¿Por qué? Porque si no lo puedes controlar todo, tú quieres que todos cambien, que todos crezcan, que todos mejoren, que todos avancen, que todos sean productivos, que todos estén emocionados, y te das cuenta que no todos están dispuestos, entonces... Como no puedes controlar lo que no puedes controlar, decides, ok, no voy a controlar nada. Y entonces ya no voy a hacer nada por cambiar. ¿Por qué? Porque no puedo controlar lo que no puedo controlar. Y creo que el problema no es de emoción o del control de tus emociones. El problema es más un problema de perspectiva, del cómo estás viendo el trabajo en equipo.
trabajo en equipo no es que todos hagan lo que tú quieres que todos hagan. Y yo he estado en ese momento, en esa situación, yo me he sentido frustrado porque no todos me hacen caso, porque no todos hacen lo que yo quiero que haga. Y la perspectiva que logré adoptar a partir de ese momento fue el pensar, yo voy a poner lo mejor de mí y buscar que lo mejor de mí influencie a aquellos que quieran dar lo mejor de sí. Y ya. No voy a intentar que el que no quiere, quiera. Porque ese es un juego en el que siempre voy a perder. Yo voy a dar lo mejor de mí y que el que quiere dar lo mejor de sí, el que quiere ayuda, me la pida, porque yo estoy dando lo mejor de mí. Y ya. No intento cambiar a los demás, porque cada quien está viviendo su propio proceso. Y a lo mejor donde tú estuviste hace un año, ahora está esta persona. Y tú quieres que esta persona haga lo que tú no hiciste hace un año. No juzgues, no condenes el comportamiento de ellos. Lo único que sí puedes controlar es tu comportamiento. Y eso es en lo que te tienes que enfocar. Porque si tú todos los días llegas con la mejor actitud, llegas a darle amor a tu equipo, llegas siendo la mejor dentro de lo que existe, entonces tarde o temprano vas a tener una influencia positiva sobre estas personas. Pero cada quien está viviendo su propio proceso. Entonces pedirles que hagan lo que tú quieres porque tú ya avanzaste en ese proceso es egoísta y a la vez te va a frustrar mucho. Porque cada quien está dando lo mejor de sí. Aunque lo mejor de sí en este momento no sea suficiente para avanzar de rango, está dando lo mejor de sí. Y esa persona tiene que dar lo mejor de sí hasta que se dé cuenta de algunas cosas, no sé cuáles son, pero cuando se da cuenta o avanza o a lo mejor no se da cuenta y se rinde. Y está bien, porque entonces se va a dar cuenta. Pero tú no eres la encargada de hacer que se den cuenta. Tú eres la encargada de darte cuenta y con esa energía, con esa emoción, con ese entendimiento trabajar. Y entonces poco a poco empiezas a influenciar tu entorno. Gracias. Bueno, Bueno, eh, bueno, vale. No, realmente iba a decir que había poco que agregar en la respuesta, pero es un poco como la naturaleza del negocio. Te vas a sentir acompañada y sola al mismo tiempo. Te vas a sentir rodeada de mucha gente, pero a la vez te vas a sentir solitaria. ¿Por qué? Porque es normal, o sea, no todos tienen los mismos objetivos en el negocio. No todos sienten el negocio de la misma manera. De hecho, no todos se encuentran en la misma etapa del negocio. He conocido distribuidores que empiezan muy lento, luego se motivan y luego la rompen. Y he conocido distribuidores que empiezan con toda, la rompen y se desmotivan y abandonan. Entonces como que va muy de acuerdo a la naturaleza de cada persona. Entonces creo que es nunca buscar esa excusa interna de decir yo quiero pero ellos no. Porque si no siempre vas a tener como sí, como esa palmadita tuya de decir, no, pues es que yo sí quiero, pero ellos no, entonces por eso estoy estancada. Es más bien lo que dice Juanca, es apersonarte y hacer lo que está a tu alcance y avanzar, indiferentemente de si ellos quieren o no quieren. Básicamente es. Gracias. pero es que yo las tenía anotadas. Bueno, son dos. Desde hace rato como que lo quería hacer porque es algo que a mí me ha costado un poco y es transmitirle la visión a las personas y que conecten con el negocio, ¿cierto? Porque tengo claro que al principio ustedes no tenían nada, entonces quiero saber cómo le transmitían esa visión a estas personas para hoy tener todo lo que tienen. Y hoy cuando lo tenemos casi que todo, o sea, tenemos resultados, oficinas, todo. De hecho, el avance se estanca un poco más. Entonces sí, quiero saber cómo ese motivo, la visión. Pues mira, cuando iniciamos yo creo que vendíamos la visión netamente por la pasión, o sea, como por la forma en la que nos convencimos a sí mismos de que estábamos en el lugar correcto. Creo que no eran tanto las palabras de lo que decíamos, sino la actitud que teníamos, la atmósfera que lográbamos, ¿sí? Creo que en ese entonces no había tanta cabida para la negatividad, porque todos estamos mucho en la sinergia de queremos avanzar, queremos progresar, estábamos como en esa etapa de estamos emprendiendo, estamos empezando, las cosas se van a dar, van a suceder, ¿sí?
Entonces, creo que en un inicio sí sería más difícil vender la visión, pero en la etapa en la que nos encontramos ahora es mucho más fácil vender la visión. Pero la visión se vende de una manera más sencilla cuando tú experimentas esto, cuando tú te ganas una promoción internacional o vas a un viaje o experimentas algo que es muy radical a lo que normalmente vives. Es mucho más sencillo vender esa visión cuando esa visión ya hace parte de ti. Es mucho más fácil, pero es muy complicado, la verdad, vender una visión cuando ni siquiera lo has experimentado, ni siquiera lo has vivido. Tienes que llenarte de una convicción y una confianza interna muy, muy grande. Y creo que ese fue el único ingrediente que tuvimos al inicio para que los que empezaron, porque no había nada. En ese entonces no había más que ganas, deseo y una fe de que iba a pasar. Muy buena pregunta. Creo que la visión no es todo. O hay visión o hay oscuridad. Y a lo que me refiero con oscuridad es a todas esas emociones, sentimientos y pensamientos que limitan tu avance y crecimiento, que podrían ser duda, incertidumbre, falta de creencia, falta de fe, falta de merecimiento. Y entonces o hay visión o hay oscuridad. O hay luz o hay oscuridad. No hay de otra. Si tienes visión, vas a tener creencia, vas a tener fe, vas a tener certeza. Si no tienes visión, vas a tener duda a pesar de tenerlo todo. En un inicio nosotros solo teníamos visión, pero solo tener visión es tenerlo todo. Porque no importan las oficinas, no importan los resultados, no importan los carros, no importa el mundo externo. Si tu mundo interno es poderoso, entonces lo externo no importa. Con visión puedes conquistar todo lo externo. Sin visión, aunque tengas lo externo, aunque veas la casa, aunque estés en la oficina, aunque veas los carros, aunque esté todo lo material, si tu mundo interno es débil, entonces lo externo no va a cambiar tu mundo interno. Y creo que hay dos tipos de visión que tú tienes que desarrollar para ti y tienes que lograr convencerte de tu propia visión. Yo me convencía de mi visión cuando hablaba y daba planes de trabajo. ¿Por qué? Porque entonces poco a poco iba hablando y me iba emocionando a mí mismo. Más allá de venderle la visión al seguimiento, me estaba vendiendo a mí mismo mi propia visión. Y entonces después de 300 planes de trabajo, cuando nadie se firmaba, el 301 se firmaba. ¿Por qué? Porque ya me había vendido la visión. Y creo que en cuanto a visión no es solo hablarles de lo que creo que los va a emocionar para que crean que va a ocurrir y que el proyecto es bueno y que entonces empiece. La gente no tiene que creer lo que dices. No se trata de eso, porque todos hemos escuchado las palabras correctas y eso no nos emite o transmite nada. A veces no escuchamos las palabras correctas, pero sentimos la emoción correcta y eso cambia todo. Entonces la gente no tiene que creer lo que tú dices. Tu visión no tiene que sonar bonito. Tienen que creer que tú crees lo que tú dices. Porque decir las palabras correctas no es lo mismo a decir lo que crees. Cuando dices lo que crees, la gente cree que tú crees lo que dices. Y entonces ahí es donde tu visión va a tomar poder. Pero para creer lo que dices tienes que convencerte de esa visión. Y hay dos visiones que tú tienes que adoptar en tu vida. La primera es la visión personal. ¿Dónde quieres vivir? ¿Cómo quieres que sea un día perfecto en tu vida? ¿Cómo quieres pensar? ¿Cómo te quieres ver? ¿Cómo te quieres sentir? Visión personal. Pero si el día de hoy yo te hablo acerca de la visión personal, esa visión personal es mía. Me debería emocionar a mí, pero no te va a emocionar a ti. ¿Por qué? Porque es mi visión. Es una visión que me va a emocionar a mí. A mí me va a emocionar tener mi casa aquí arriba, con un sauna, con una piscina, con un gimnasio, con un bidet, que es la taza inteligente que te limpia el culo con un chorrito de agua. A mí eso me emociona. La taza inteligente Totó, que cuesta 13 millones de pesos, que me va a limpiar el culo todos los días, eso me emociona. Y yo te hablo acerca de eso y piensas, qué chimba que te emocione un chorrito en el culo. Esa es mi visión personal, ¿ok? ¿Cuál es la otra visión que es la más importante, la que va a llevarte a construir y crear y crecer tu equipo? La visión que permite que la visión de tu equipo forme parte de tu visión. Entonces, hoy en día mi visión
como empresario, como distribuidor y como diamante es poder llevar esta empresa a $1,000 millones, poder crear 12 nuevos diamantes. Y entonces yo comparto esta nueva visión en un working group. ¿Y qué ocurre cuando la comparto en un working group? Que se acercan personas a mí y me dicen, yo voy a ser uno de esos 12 diamantes. ¿Por qué? Porque mi visión del negocio, del equipo, de la expansión es tan grande que la visión de las personas en mi equipo cabe dentro de mi visión. No es solo quiero tener una taza de baño inteligente, es quiero formar 12 nuevos diamantes. Y entonces tú puedes decir yo quiero ser diamante. Tu visión cabe en mi visión. Mi visión es tan amplia que abraza la visión de las personas de mi equipo. Entonces tienes que tener tu visión personal, que es algo que te va a emocionar a ti de manera personal, pero al mismo tiempo crear y construir una visión que abrace la visión personal de las personas que forman parte de tu equipo. Okay. Muchas gracias. Bueno, yo soy relativamente nueva, llevo como un mes más o menos, y mi pregunta es casi parecida a la de la chica de acá, pero más como a nivel personal. O sea, ¿cómo uno hace que las emociones no nublen como tu fe o creencia sobre lo que estás haciendo en el proyecto, en el negocio? ¿Sí me entiende? Sí, comprendo. Y creo que es una pregunta, es una pregunta que me han hecho mucho y he escuchado mucho, pero siempre contestaba la pregunta sin darme cuenta que hay algo detrás de. Queremos controlar nuestras emociones. Y entonces la pregunta normalmente es, ¿cómo le hago para controlar mis emociones? Porque yo quiero, pero no puedo controlar mis emociones y entonces mis emociones me hacen sentirme así, así, así y por ende no tomo acción y entonces vivo en un ciclo vicioso de emociones negativas. Y muchas veces no encontraba la respuesta, no la encontraba, hasta que entendí. ¿Qué entendí? Entendí que las emociones son la cosecha, no son la siembra. Las emociones son la consecuencia de. ¿De qué? De tus pensamientos y acciones. Y entonces no debes buscar controlar la cosecha. Es como si yo pongo una semilla de sandía. En 2 meses voy a cosechar sandía. Y entonces veo la sandía y pienso, ay, ¿qué pasó aquí? No me gusta la sandía, soy alérgico a la sandía, odio la sandía, yo quería cosechar papaya. Si quería cosechar papaya, entonces en lugar de sembrar una semilla de sandía, hubiera sembrado una semilla de papaya. Queremos cambiar la cosecha cuando ya la cosechamos. Queremos cambiar la emoción negativa, el resentimiento, cuando ya lo tenemos. Lo que tenemos que cambiar no es la cosecha, sino la semilla. ¿Dónde empieza la semilla? La semilla empieza en el pensamiento. Cambiando tu forma de pensar, cambiando tu perspectiva, cambiando la forma en la que te ves a ti mismo, va a cambiar tu forma de actuar. Cambiando tu forma de actuar, va a cambiar tu emoción, va a cambiar la cosecha. Entonces, más allá de analizar cómo controlar las emociones, debes enfocarte en controlar el pensamiento, en tener un pensamiento claro y en tener un pensamiento que te va a dar como cosecha nuevas emociones, emociones poderosas, emociones positivas. Y entonces el juego ya no está en la emoción, sino en el pensamiento, en la reprogramación de tu pensamiento, en el cambiar la forma en la que te ves a ti misma. Porque cuando eso cambia, entonces la cosecha también va a cambiar. Bueno, viéndolo desde otro ángulo, pienso que tiene que ver también con la manera como controlas tu actitud. Sí, creo que cuando solemos tener una buena actitud, es difícil que lleguen esos malos pensamientos, que es lo que explica Juanca, que te llevan a malas emociones. Y creo que es normal, o sea, como seres humanos en algunos momentos estamos bien, en algunos momentos no estamos tan bien, pero es ser un poco como ese juez y ese árbitro de nuestra propia actitud. Y creo que es algo que sí podemos decidir cada mañana cuando nos levantamos. Cuando nos levantamos es como qué nos decimos a nosotros mismos para tener esa actitud, y cuando tienes buena actitud, pues creo que es mucho más fácil solventar las situaciones, los problemas, la adversidad y todo lo que suceda en el día. Pero en muchas ocasiones
quizás no nos levantamos con ese ánimo, ¿sí? Sea porque no dormiste bien, sea porque tuviste una mala noche, o porque dormiste pocas horas, o porque algún pensamiento, alguna preocupación no te dejó conciliar el sueño. Bueno, pueden ser mil y un razones. Pero cuando tienes esa conciencia de levantarte y decir, hoy será un gran día, hoy voy a romperla, hoy voy por lo mío, hoy será un día bonito, es como que creo que pocas veces nos hablamos a nosotros mismos, nos miramos al espejo. Yo a veces me subo al carro y es como que empiezo a hablarme, empiezo a decir cosas. Sí, estoy solo, entonces me vale huevo lo que diga porque nadie me está escuchando, me escucho yo mismo. Pero a veces es necesario, o sea, a veces es necesario tener esas conversaciones con uno mismo, así suene algo tonto, pero termina siendo algo muy, muy terapéutico, termina siendo algo donde logras programarte a ti mismo y logras revertir ese pensamiento negativo y volverlo un pensamiento positivo. Si te das cuenta, las personas que mejor controlan sus emociones, pues son las personas que mejor actitud tienen. Las personas que tienen la peor actitud son las personas que más cambian sus emociones. Sí, son las personas que un día las ves súper feliz, súper alegre, súper bien, pero otro día las ves súper mal. Es como ves a Juanca y Juanca siempre tiene buena actitud, ves a Aide y a Carlos y entonces siempre tienen buena actitud, siempre están sonrientes, haciendo comentarios graciosos, siempre tienen una sonrisa en su cara. Y por ende son las personas que mejor controlan las emociones. Es más, hasta Michael Sarfe le dice a Carlos, ¿cómo diablos haces para controlar las emociones a tal grado? Porque hasta Michael es un poco más, como más explosivo en ese sentido. Entonces creo que si logras controlar ese aspecto de tu actitud cada mañana, puedes tener un pie adelante, ¿sí? Puedes tener ventaja sobre lo que pueda suceder en el transcurso del día. Gracias. ¿Quién sigue? Bueno, yo soy de las más tímidas, pero bueno. Esta pregunta va más que todo para Juanca, porque pues es un punto o es una persona muy referente no solo para mí, porque desde que yo inicié, una persona que me ha acompañado muchas veces en mi proceso ha sido mi hija. Ella tiene 14 años y te admira demasiado. Es fanática de escuchar tus podcasts, a ver todo lo tuyo en Instagram, todo. Y es la personita que ha sido como ese motivo para mí en los momentos que soy demasiado emocional. Entonces, mi pregunta va en cuanto a cuando tomaste la decisión de hacer podcast para motivar a otras personas o para transmitirles una información. Sé que quizás hubieron miedos y muchas cosas. ¿Cómo afrontaste todo lo que se podía venir encima cuando tomaste la decisión de hacer algo diferente? Muy bien, muchas gracias por tu pregunta y por ese amor y por tu valentía para hacer la pregunta. Creo que cuando tomé la decisión de hacerlo y me ha demostrado la pureza y el poder de dar sin esperar nada a cambio. Me acuerdo perfectamente el momento en el que tomé la decisión. Me estaba bañando, estaba en la regadera y pensé, tengo que encontrar la forma de dar más valor a más personas. Necesito encontrar la manera. No sé cómo, pero tengo que dar más valor a más personas. Y entonces me estaba bañando y pensé, ok, voy a hacer un podcast. No sé cómo grabar, no sé cómo editar, no sé nada, pero voy a hacer un podcast. Y entonces en automático entendí mi comportamiento normal. Entendí todas las buenas y grandiosas ideas que he tenido en la regadera. Y cómo todas esas buenas y grandiosas ideas que he tenido en la regadera se han quedado en la regadera. Entonces pensé, ok, en cuanto salga de esta regadera, tengo que dar el primer paso. ¿Cuál va a ser ese primer paso? Es lo único en lo que tenía que pensar. No tenía que pensar en la producción, en el qué dirán, en el juicio, en los haters, solo en el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Yo no sé editar, yo no sé grabar, pero conozco a alguien que sabe. Entonces, lo primero que voy a hacer, el primer paso es, le voy a escribir a esta persona. Le escribí y ya di el primer paso.
Y entonces, segundo paso, lo cité. Platicamos acerca de grabar un podcast. Tercer paso, grabar el primer podcast. Y en el primer episodio, no sé si lo has visto, pero está en el Instagram hasta abajo, hablo acerca del momento. Y digo, sé que este no es el momento perfecto, pero ningún momento es perfecto para dar el primer paso. Entonces, creo que la perfección no se encuentra en el momento, sino en el primer paso. Ya llevo 125 episodios en los que inicié y sigo dando, buscando dar, pero he recibido mucho más de lo que he dado. Y entonces entiendo ahora, por experiencia propia, que es mejor dar que recibir. Porque cuando das sin esperar nada a cambio, recibes mucho más de lo que esperabas. Hoy, 125 episodios después, conozco y tengo mejores amigos que antes, si no fuera por el podcast, nunca hubiera conocido. Estoy expuesto a nuevos mundos que si no fuera por el podcast, no podría exponerme a esos mundos. Y entonces todo el valor que yo he podido recibir por querer dar valor, supera el valor que yo creo que he dado. Pero fue porque mi intención genuina era dar sin esperar nada a cambio. Entonces, si algo he aprendido es que hay que dar sin esperar nada a cambio, y cuando das desde esa intención, todo llega. Gracias. Me presentas al rato, no sé si vaya a la oficina o cuándo vaya, pero... Ella se tomó una foto contigo. ¿Ya? ¿Cuándo? Ya hace tiempo. Bien. Hace mucho no va por el colegio. Cuando vaya me la presentas. Listo. Va que va. Sí. Bueno, yo soy Valentina. Mucho gusto. Yo llevo 4 meses. A mí lo que me ha costado mucho es creer en mí y mejorar mi autoestima. Más que todo es eso, me ha costado demasiado, y aunque he tenido pues ciertos resultados, pero no sé, me pongo como ese bloqueo mental de que no me da. Digamos. Bien. Entonces, Muy bien, Valentina. Ayer hablé de Santa Claus y cómo de niños creíamos en un gordo de 200 kilos que volaba por los aires desde el Polo Norte en un trineo jalado por renos para llegar a tu casa que no tiene chimenea, meterse por la chimenea inexistente y dejarte regalos en Navidad. Creías en eso, pero hoy como adulta te cuesta creer en ti. Y entonces entiendo el porqué, y es porque hemos creído tantas mentiras que se convirtieron en nuestras verdades. Y el hecho de creer que te cuesta creer en ti es igual a creer en Santa Claus. Es una mentira, pero es una mentira que has aceptado como verdad. Y la única forma de deshacerte de esa mentira es dándote cuenta de la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuáles son aquellas creencias que tienes que te hacen creer que no crees en ti? Porque son mentiras que aceptaste como verdades, las adoptaste como verdad. Y entonces, la única forma de ver la verdad es queriendo verla y tomando las acciones necesarias para demostrarte esa nueva verdad. Si el día de hoy Pipe y yo estamos donde estamos es porque en 8 años nos hemos demostrado a nosotros mismos que podemos, que somos capaces, que somos merecedores, que somos hábiles, que tenemos confianza, que tenemos seguridad. Y es porque en un pasado no teníamos eso. Pipe, les juro, no tienen idea de los momentos en los que lo he visto a punto de desmayarse porque no quería pasar a hablar en público. O sea, la primera vez y la vez número 300, ninguna estuvo cómoda. Pero después de la vez número 4000, es lo que hago. Es lo que hago. Ya me demostré a mí mismo que soy capaz, que puedo, que valgo, que tengo la seguridad, que tengo la confianza necesaria. Y entonces hoy es lo que somos porque es lo que hacemos. Es lo que hemos hecho para demostrarnos que las creencias falsas que teníamos de nosotros mismos eran solo eso. Eran un señor de 200 kilos que volaba por el aire jalado por trineos. Eran mentiras que alguien nos contó y aceptamos como verdades. Pero es complicado porque tienes que ir en contra de esas creencias y tu comportamiento te va a llevar y te va a demostrar la verdad de ti. Entonces, ese ir en contra, ese decir, me voy a hacerla invisible para que no tenga que hacer una pregunta, pero luego tener que hacer la pregunta, es lo que te va a demostrar. Entonces, así como dice Pipe que se le quebraba la voz
Y a mi amiga, ¿cómo te llamas? Estefanía, se le quebró un poquito la voz. Pues así a todos. Nuestra primera vez a todos se nos quebró la voz y Lina lloraba. No era lloraba. Y la gente lloraba con ella. Y nadie entendía el por qué lloraba. Decían, wow, no, pues sí, el proyecto le cambió la vida porque se pone emocional. Pero no era por la emoción del proyecto ni del cambio de vida, era porque estaba muriéndose de los nervios. Hoy la ves y ya no llora. Hoy la ves y puede dar un gran working group y puede transmitir y está segura de sí. ¿Por qué? Porque acabó con las creencias falsas. ¿Cómo? Haciéndolo. Dando el paso difícil. Exponiéndose y saliendo de su zona de confort. Entonces, no es que no creas en ti, es que crees que no crees en ti. Esa es la realidad. Y cuando te demuestres lo opuesto, entonces vas a darte cuenta que siempre estuvo o siempre pudiste haber conectado con tu verdadero potencial. Pero la creencia falsa no es que no crees en ti, es que crees que no crees en ti. Gracias. Valentina, ¿cierto? Sí. Pues mira, yo me identifico contigo cuando inicié, por lo mismo que decía Juanca. Cero confianza, o sea, cero confianza. Creo que era una persona que dudaba mucho de mí mismo, era muy tímido, muy penoso, mucho de todo eso. Pero me di cuenta de que la confianza se construye como todo en la vida, con práctica. Práctica. Es haciéndolo un día sí, otro también. Y en ese proceso de encontrar esa confianza te vas a equivocar, es inevitable, te vas a equivocar. Pero creo que muchas veces no damos ese paso de confianza por el temor a equivocarnos, por el temor a qué dirán, por el temor a quedar mal, por el temor a sentir pena. Pero es necesario experimentar ese temor, esa pena, ese error para que logres tener confianza. Creo que el momento, esto lo dijo Jen ayer en el entrenamiento de líderes de mesa, siempre fue muy duro para mí al inicio hablar en público, subirme al escenario, tener que hablar, explicar, ¿sí? Cuando no tienes confianza, pues eso se traduce a inseguridad, se traduce a que no estás ni siquiera pensando en lo que dices, sino que estás pensando en cómo la gente te ve. Estás pensando en cómo la gente te está juzgando y ni siquiera estás concentrado en la información que estás dando. Entonces me costaba mucho y Michael y todos mis líderes lo sabían. Entonces la mejor manera que ellos encontraron para combatir esa inseguridad fue subiéndome al escenario en una convención mundial en Tailandia ante 4.000, 5.000 personas y me dijeron 30 minutos antes, alguien llegó. Estábamos en la zona VIP y yo en mi mente creía que tenía que subir a dar un testimonio, porque es lo normal. Cuando estás en zona VIP, pues tienes un rango alto y seguramente tienes que subir al escenario en algún momento a dar un testimonio chiquito, cortico, 20 minutos, 15 minutos. Y creo que sí, fue como en horas de la mañana, una persona del staff empezó a buscar a un Andrés Felipe. Y de hecho tenía una hoja y era una persona pues de Tailandia y empezó a buscar quién es Andrés Felipe de Colombia, nada, no sé qué. Entonces la chica se acercó y me dijo, tú vas a ser el maestro de ceremonias durante la tarde. Regresamos del lunch y te subes al escenario con Joke, un tailandés que es diamante, y juntos van a presentar al resto de oradores durante toda la tarde. Entonces yo le dije, no, estás equivocada. Debe ser Andrés Felipe Barrios. Él sí habla inglés, yo no hablo inglés. Y entonces me dijo, pero no creo, aquí está tu foto. O sea, en la hoja no solo tenía mi nombre, sino una foto mía. No, o sea, ese momento como que se me bajó la presión. Es como que... Y del momento que me dijeron hasta el momento en que hablé, yo creo que pasaron por ahí unas 3 horas. Porque tenían que esperar a que acabara la sesión de la mañana, ir al almuerzo y luego pasar. No, en ese momento te lo digo, no tuve vida. Yo me quise enfermar, o sea, tanto así que Michael, Carlos, Carla tuvieron una conversación conmigo en el backstage, atrás del escenario, porque yo les dije que no. O sea, yo les dije, no, es imposible, o sea, yo ni siquiera sé armar una frase en inglés como pretenden que presente a alguien que ni conozco.
Y Michael me dejó una enseñanza muy interesante porque él me dijo, sí, yo sé que no hablas ni una palabra en inglés, yo lo sé. Yo le dije, ¿y entonces? O sea, ¿qué lógica tiene que yo salga a presentar si no hablo inglés? Me dijo, yo sé que lo vas a hacer muy mal. Yo le dije, pero me dijo, pero yo sé que la próxima vez que lo hagas va a ser un poquito mejor. Y no espero que lo hagas bien hoy. No espero que lo hagas bien. Simplemente quiero que salgas y hagas lo que puedas hacer. Y lo hice. Sí, subí con mucho temor, con mucho miedo, la voz se me quebraba, decía palabras que ni yo sabía si existían. Pero lo interesante es que por más mal que lo hice, porque obviamente lo hice muy mal, o sea, yo no sé ni si me entendían o no, pero al final como que te quitas un peso de encima. O sea, termina eso y entonces suben todos los diamantes, te abracen y te dicen, tienes unos huevos muy grandes, o sea, hiciste algo que yo no era capaz, hubiese sido capaz de hacer. Entonces, automáticamente, por más mal que lo haya hecho, eso te genera un poquito de confianza, un poquito de convicción. Y creo que de ahí en adelante las cosas empezaron a ser diferentes. Ya como que subirme al escenario fue un poco como que, o sea, ya pasé la pena del mundo, ya pasé, o sea, todo lo mal que hubiera podido pasar, ya lo pasé. De ahí para adelante todo es ganancia. Entonces creo que la única manera de construir la confianza es eso, es que cuando te pongan un reto, no le digas no al reto. Te digan, oye, Valen, ve y da este cierre de círculo, o oye, Valen, ve y presenta allí, o oye, Valen, ve y haz esto. La única manera de lograr esa confianza es diciéndole sí a todo. Sí a todo. Porque es la única forma de que a través de esas situaciones incómodas, porque eso es lo único que va a pasar, te vas a incomodar, vas a lograr esa confianza. Y la necesitas. Y no solo en el negocio, creo que la confianza se necesita para todo en la vida, para todos los aspectos de nuestra vida. ¿Sí? ¿Qué rango era? Ahí cuando lo subieron a la tarima. Creo que era como platino, zafiro, una cosa así, ¿cierto? Era como zafiro, o sea, ya hablaba en público y yo daba BOMs y daba VITs, o sea, hablar en público en ese momento no era algo ajeno, pero es que ya me estaban poniendo la vara muy alta, 5.000 personas en inglés, convención, sí, entonces... Hágale, papi. Bueno, mi nombre es Steven, llevo aproximadamente mes y medio en el negocio. Entonces, mi pregunta es más ligada a la frustración que me da en ocasiones no poder ayudarle a mi equipo, aún viendo el paso a paso que me dan, tanto en el módulo como ahorita en las competiciones, porque hago todo tal cual me dicen, mando los scripts, los audios, todo. Y en ocasiones no encuentro el resultado tanto en distribución como en los books. Entonces, eso me frustra. Incluso a mi abuela en el negocio se lo comunico más de una vez, que eso me frustra demasiado. ¿Cómo es que es tu nombre? Steven. Steven. Bueno, yo creo que es una sensación, un sentimiento normal. ¿Sí? El que si uno empezara algo y que las cosas se le dieran así como naturalmente, pues yo creo que a pocas personas podríamos decir que le suceden. Pero creo que es un bonito sentimiento como para que te des cuenta que te estás enfrentando a un yo interno, así como algo interno que si sigues experimentando y te sigues diciendo a ti mismo que estás frustrado, pues esa frustración va a continuar siendo frustración. ¿Sí? Yo creo que es como tratar de dominar ese sentimiento y enfocarte más en lo bueno que te va a pasar. Yo siempre que hacía los books o que hacía las llamadas, es como que siempre estaba diciendo este es, o este va a venir, o este no sé qué. Entonces como que ni siquiera había tenido el contacto con esa persona y ya me estaba autodeclarando de que esa iba a ser la persona. ¿Sí? Y claro, muchas veces hasta nos colgaban, en ese entonces hacíamos las llamadas, y hasta nos colgaban el teléfono y nos decían mil cosas, pero lo único que hacíamos era como reírnos de esa situación, volverla como una situación de bullying, de historia. O sea, hoy nosotros los que empezamos, creo que tenemos cientos de historias
de personas que llegaron y dijeron y no dijeron, del fulano, del otro. Y entonces como que todas esas situaciones malas las convertíamos en situaciones o historias de diversión. Entonces como que no nos afectaban. No lográbamos que esa situación se quedara grabada en nuestra mente, sino que lo veíamos como el pendejo, el no sé qué, el tal, el uno, el fulano. Entonces es como buscar un poco de todas las preguntas que han hecho, cómo logras dominar esa emoción que te frustra. Porque si sigues diciendo que te frustras, pues será complicado de que obtengas el resultado. Es más, si estás aquí el día de hoy, no deberías estar frustrado, porque estás obteniendo un resultado. Estás haciendo algo que los demás no lograron hacer. Seguramente te exiges más. Eres una persona que se exige a sí misma y eso está bien. Necesitamos exigirnos para poder avanzar. Pero es más buscar lo bueno, enfocarte en lo bueno y dejar a un lado lo negativo, porque es parte del negocio. Es como, yo a veces pienso en las personas que trabajan en estos call centers. Digo, mierda, pero ¿cómo entrenan a esta gente? ¿Qué les dicen? Porque, o sea, yo trato de ser amable, pero conozco amigos y gente que los tratan feísimo, les cuelgan en la cara, o sea, les dicen mil cosas y uno dice, pero esta gente ¿de qué está hecha? O sea, ¿qué entrenamiento mental tienen para no rendirse? Uno les dice no y vuelven e insisten, uno les dice no y vuelven e insisten, uno les dice no y entonces le buscan el lado y uno dice, pues mucha, que me presenten pues al coach de esta gente porque tienen una programación de que para ellos el no es como, no existe, para ellos el rechazo no existe, ¿sí? Es como que, imagínate cuántas veces tienen que levantar el teléfono y, perdón la palabra, pero es mamarse a 1000 personas con el genio, con todo, para hacer una venta o para hacer lo que tienen que hacer. Entonces creo que es como llegar un poco como a ese grado de controlar un poco esa sensación. No, yo creo que ese es un gran ejemplo, las personas que están en un call center. ¿Por qué pueden hacer 1000 llamadas, llega el fin de mes y no están frustradas? Creo que es porque no hay ignorancia de lo que van a lograr. Una persona que trabaja en un call center no espera, después de un mes de hacer 1000 llamadas y hablar con 500 personas con mal genio y que le cuelguen el teléfono 300 personas, una persona después de hacer 1000 llamadas no puede esperar avanzar de rango, no puede esperar o no espera ganar 5 millones de pesos, no espera firmar un pro, no tiene expectativas. Su única expectativa es, yo el día de hoy tengo que hablar con 1000 personas. Y entonces al hablar con 1000 personas todos los días durante este mes, mi única expectativa es que voy a recibir 1.500.000 pesos. Punto. La frustración se da cuando tu expectativa y tu realidad no son congruentes. Hoy en día te sientes frustrado porque quieres un resultado que no obtienes y la realidad de lo que estás viviendo no es equivalente o congruente con ese resultado. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que cambiar tu perspectiva, cambiar la forma en la que enfrentas el trabajo. Porque tú lo que sí puedes controlar es la semilla. Yo puedo sembrar esta semilla de la forma correcta, pero no puedo controlar si van a llegar las aves mañana en la madrugada y se van a comer la semilla. No puedo controlar si la tierra le va a caer una plaga y va a matar la semilla. Lo que puedo controlar es el seguir sembrando semillas. Y ahí es donde está tu poder y ahí es donde está el verdadero progreso dentro del proceso. Y eso es lo que tienes que ver hoy. Lo que tienes que ver es tu propio progreso más allá de si esta semilla va a dar fruto o no. Yo le pongo la intención y le pongo la fe y voy a sembrarla esperando que dé fruto. Pero si no da fruto, yo sigo sembrando y la siguiente va a dar fruto. Y entonces entender que hoy estás sembrando y controlar tu siembra más no intentar controlar tu cosecha, creo que esa es la perspectiva correcta en esta etapa del negocio en la que te encuentras. No te enfoques en la cosecha, enfócate en sembrar perfectamente esta semilla hoy. ¿Por qué? Porque es lógico. El proceso es lógico. Cuando entiendes es lógico, cuando empiezas no es lógico. Cuando empiezas es, ¿por qué Valentina tuvo más shows que yo la semana pasada? ¿Cuántos shows tuviste la semana pasada? ¿Sí?
3. ¿Y tú? 2. 2. Entonces tuvo más shows que tú la semana pasada. ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo llevas? 2 años y 6 meses. ¿Y tú? Mes y medio. Mes y medio. Tuviste 2 shows. Ella lleva 2 años, 6 meses y tuvo 3. Y entonces, en lugar de ver el proceso, ves el show extra que tuvo. Ves el resultado extra que tuvo. Lleva 2 años, 6 meses sembrando. Y entonces, obviamente, a través de su entendimiento, puede crear un resultado superior. Entonces, creo que es ubicarte en qué parte del proceso estás, controlar lo que puedes controlar y soltar lo que no puedes controlar. Y ver el progreso más que el resultado final. Porque todo el tiempo estamos en un proceso y tenemos que analizar el progreso más que el obsesionarnos por el resultado final. Nunca vas a llegar a un resultado final, tienes que progresar todos los días. Muchas gracias. A ti. Aquí. Sigan allá, sí, después de últimos acá. Estamos cerca. Venga. Tengo que preguntar. Sí. No, mentiras. Mi nombre es Alexandra y bueno, la verdad ya se dieron cuenta que yo soy súper tímida, súper penosa en todo. Pero mi pregunta iba mucho relacionada a lo que dijo Valentina, en cómo uno hacía para creer en uno, pero ya la voy a enfocar más en la parte cómo hicieron ustedes al principio para transmitirle a las personas, a las que estaban iniciando y demás, porque yo como tal en la mesa, yo puedo estar muy feliz, pero mi cara dice lo contrario. O yo puedo estar muy entusiasmada por cualquier cosa, pero yo estoy, sí, está bien. O incluso hace como un mes teníamos un entrenamiento con Pipe y había que cumplir un requisito. Yo lo cumplí y todo eso, y yo ya al finalizar que nos íbamos a reunir con los que no estuvieron y demás, me pidieron a mí que yo expresara qué era lo que había aprendido, que me había gustado y demás, y yo no fui capaz. Pero por el mismo miedo de decir qué van a pensar ellos de lo que yo digo. Entonces, ¿cómo hicieron ustedes para aprender a hacer eso? Bien, creo que Pipe tiene la respuesta porque Pipe era el que no presentaba No, las es que era- tareas si le tocaba hablar. Pero me perdí. O sea, la pregunta está relacionada en... ¿Cómo hicieron ustedes para transmitir como la emoción o lo que habían aprendido si se ganaban una promoción? Decirle a las personas con las que estaban, pues, ¿cómo fue todo eso? Ok. Bueno, como primer consejo, si eres una persona tímida, nunca digas soy tímido. Así te estés muriendo de nervios, de pánico. Cuando salgan al escenario en algún momento, nunca digan estoy nervioso, o sea, no. Porque si te lo dices, te lo crees. Y entonces se ve. Entonces, por más que sientas eso, nunca lo digas. Pues a ver, respecto a la pregunta, siéndote muy sincero, nunca lo pensábamos. Nunca pensábamos en si lo estábamos transmitiendo o no lo estábamos transmitiendo. Simplemente, pues como que la convicción de que estábamos en el lugar correcto hacía que era evidente, pues, para las personas que nos veían. Al punto de que para nosotros Big Hip se volvió un tema, o sea, nos obsesionamos tanto con Big Hip que desayunábamos, almorzábamos y comíamos Big Hip, como decimos. Casi que no podía haber gente externa a Big Hip que llegara a nuestros parches porque se aburrían. O sea, nosotros estábamos, ejemplo, trabajando en la oficina normal y decíamos, hey muchachos, ya acabamos todo, vamos a buscar comida en algún restaurante. Y la conversación en ese restaurante era de todo lo que había pasado en la semana o lo que había pasado en ese día, o el fulano que llegó diciendo no sé qué, o el perano, esta persona, o sea, el personaje. Y entonces a veces invitábamos amigos externos al negocio y se aburrían. ¿Por qué? Porque nosotros solo hablábamos de Big Hip, solo hablábamos de todo lo que nos pasaba. Entonces, claro, estábamos como tan impregnados, tan convencidos, tan metidos en la película, como decimos, que nadie ni siquiera nos cuestionaba. O sea, nadie, ni siquiera amigos nos decían como, hey, marica, en serio ustedes, ese negocio sí les va a dar, ese negocio
O sea, es como cuando alguien muestra esa duda o muestra esa inseguridad de lo que está haciendo, pues lo normal es que la gente que está a su alrededor, familiares, amigos, automáticamente te empiecen a cuestionar, te empiecen a decir, a empezar a dudar más de lo que tú ya dudas. Pero cuando tú ya estás tan convencida de lo que haces y estás tan obsesionada por lo que haces, la gente lo va a notar, y cuando la gente lo nota, nadie te cuestiona, nadie te pregunta. Todo el mundo es como, no, esta está loca, esta, sí. Y creo que de eso mismo pensaban de nosotros, no, estos están locos. No, qué pereza salir con estos que solo hablan del negocio. Entonces, más allá como de nosotros pensar en si le transmitíamos o no eso a la gente, creo que fue algo como orgánico, fue algo natural. Porque como decimos, estábamos como en esa sintonía todos. Y creo que esa sintonía se la debo a que logramos encontrar como mucha empatía entre nosotros. Desde el primer momento nos consideramos amigos. Sí, que es un poco extraño cuando hablas de trabajo. Cuando hablas de trabajo ves a la gente con la que trabajas como compañeros de trabajo. Pero en este negocio, si lo logras llevar a una relación de amistad, va a ser mucho más efectivo, va a ser mucho mejor. Porque la manera como trabajamos y operamos va más hacia la amistad que hacia el compañerismo, por decirlo así. Pues porque mira, estamos en un lugar muy distinto a lo que sería una oficina. Hacemos viajes a hoteles, experiencias, fiestas, o sea, la manera como operamos y trabajamos en Vigim es muy distinto a cómo funcionan otras empresas allá afuera, que la relación es netamente de trabajo, es netamente como profesional. Entonces, nosotros entendimos de que si había una unión de amistad, pues eso se iba a notar. Y cuando la gente lo nota, pues quiere pertenecer a ese círculo, quiere pertenecer a ese grupo social de amigos. Es como cuando, no sé, quieres pertenecer a, ejemplo, yo cuando tuve mi primer auto deportivo, BMW, me metí a un grupo de carros de BMW. Y todos tenían autos deportivos BMW y terminamos haciendo muy buena empatía todos, logrando amistad, y todos hacían cosas completamente distintas. El uno que es cirujano no sé qué, el otro trabajaba con trading, el otro algunos con familia e hijos, otros solteros, o sea, todos como que en mundos completamente distintos. Pero lo único que unió la amistad fue la relación de carros. De hablar de carros, de que nos gustaba salir a rodar, de que nos gustaba hablar de que cambiarle esto, lo uno, lo otro. Entonces, claro, al haber esa unión de amistad, entonces eso hace que más personas quieren pertenecer al mismo grupo. Hacen que más gente que tenga carros BMW quisieran estar en ese grupo, quisieran estar en ese... Eso me acuerda de una serie que se llama, ¿cómo es? De la anarquía de los harlistas. Así, Kings of Anarchy o algo así. Es una serie que sería interesante que la vean, porque esta gente creó como una hermandad, ¿sí? Y entonces ellos eran un grupo de harlistas y casi que estaban así como categorizados por rangos, el líder, el no sé qué, el tal. Y entonces se volvió como tan famoso, y eso creo que fue basado en hechos reales, tan famoso que literal, cuando un nuevo miembro quería ingresar al grupo, le ponían un chaleco de prospecto. Es como que este man está en prueba hasta que no se gane la confianza y logre entrar y empatizar con todos, no se considera todavía parte del grupo. Y llegaban a un grado de hermandad pues que hasta mataban por algún problema del grupo, de alguien. Entonces creo que cuando en los equipos se logra llegar a ese grado de comunicación y de unión, es cuando las demás personas dicen, mierda, yo quiero ser parte de eso. Pero cuando no hay esa sinergia, es cuando pues todo se dispersa y te da igual si estás o no estás. ¿Quieres cambiar? Sí. ¿Quieres cambiar? Pues sí, sí. Esa es la pregunta, porque ¿quieres transmitir? ¿Quieres dejar de ser tímida? ¿Quieres cambiar? Sí. Entonces cambia. Ahí está. Porque si no quieres cambiar, te quedas al margen y no cambias. Si quieres cambiar, da el paso.
va a ser incómodo, te vas a sentir ridícula, te vas a sentir estúpida en ocasiones, te va a dar mucho miedo, pero si quieres cambiar, vas a cambiar. Si no quieres cambiar, te vas a mantener al margen una y otra vez, sintiendo las emociones negativas de la comodidad incómoda de tus limitaciones y creencias autoimpuestas que te van a mantener ahí. Y entonces, un ejemplo de esto. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Ya la vamos a terminar porque ya está el desayuno preparado y ya se va a enfriar y se está reenfriando. Y entonces, ¿quiénes no hicieron preguntas? Yo. Bien, pero estoy seguro que tienen una pregunta por preguntar. Y no la hicieron. Y se van a quedar con esa pregunta por preguntar. ¿Y sabes cómo se siente quedarte con una pregunta cuando querías hacer la pregunta, pero decías, no, yo al final, y luego al final no la pudiste hacer? Se siente feo. Y te quedas con tu pregunta y te quedas con tu resultado y te quedas sin el cambio. ¿Por qué? Porque querer cambiar es decir, ok, yo soy tímido, pero yo quiero dejar de serlo. Entonces se abre una sesión de preguntas y respuestas, yo soy el primero en preguntar. Y me llora la voz y se me quiebra y hago la pregunta, pero solté, cambié, tomé la decisión de dar el paso. Entonces, los que tengan preguntas, felicidades por sus preguntas. Ahorita en el desayuno nos pueden preguntar de manera individual, las vamos platicando y conforme eso vamos solucionando sus dudas o preguntas. Dense un fuertísimo aplauso. Felicidades, calificados. De Panasonic, miro mi cartera, billetes de 100. Tengo carros, solo tengo un pony, dulce como honey, tú me sabes bien. Don't fuck with me, tomo Genesis, pa' olvidar toda la mierda que pasé por ti. Nena, como así, estoy en frenesí. Todita tu mentira ya me la comí, y a todas tus amigas ya me las bebí. Dime, ¿cómo así? Dijiste que morías por mí. Dime